Hola, en este video tutorial vamos a visualizar un preámbulo matemático que nos servirá de fundamento para implementar algunas operaciones en un desarrollo realizado en algún tipo de lenguaje de programación. Entonces vamos a partir por una operación muy básica que es una multiplicación. En este caso, una multiplicación de una constante por una variable. Entonces, observemos lo siguiente. Esta multiplicación no es nada más y nada menos que la suma sucesiva de una variable una cantidad de veces. ¿Cuántas veces? Pues todo dependerá de este coeficiente que acompaña la variable. Para el ejemplo, pues tenemos que la variable es x y que el coeficiente es 3. Por ende, tenemos entonces que sumar la variable x 3 veces. Tenemos otro ejemplo acá, que es y igual a 3 por 4. Ya es un ejemplo de aplicación, o sea, cuando x ya tiene un valor, en este caso 4. Entonces decimos, bueno, necesitamos entonces sumar el número 4 3 veces, tal cual se puede visualizar acá. Muy bien, acá ya esto nos da a entrever algo, y es que vamos a requerir unas variables, una variable que me cuente la cantidad de veces que yo he ido sumando esta variable x, y este contador tendrá un valor máximo. El valor máximo lo dará entonces el valor del coeficiente que acompaña a esta variable. Tendrá que existir otra variable que me vaya acumulando las sumas de la variable x. Por ejemplo, que comience en 0, luego a esa variable se le suma x, en el siguiente ciclo se le suma la otra x, y en el siguiente ciclo se le suma la x que queda al final, dependiendo de la cantidad de veces que yo tenga en el contador. Este ejemplo se puede también visualizar o se puede extender un poco más, por ejemplo, para una función de tipo exponencial, como la que logran visualizar acá. Esta función es y igual a x al cuadrado, que básicamente nosotros la podemos definir como una multiplicación x por x, y a su vez nosotros podríamos decir que yo lo que voy a hacer es, bueno, para llevarlo a términos de sumas sucesivas, lo que voy a hacer es sumar la variable x veces. Entonces, vuelve y juega el mismo concepto para el ejemplo inmediatamente anterior. En este caso, nosotros tenemos una variable que se sumará y tendrá que existir una variable que se encargue de contar las veces que yo voy acumulando la suma de x. Esa variable sería un contador y el valor máximo que tendrá ese contador será x. Y tendrá que existir otra variable que en cada ciclo de conteo me vaya acumulando estas sumas. Esta x más esta x más las demás x. Acá tenemos un ejemplo especial para esta función. Es un caso particular, y igual a 3 al cuadrado. Se puede escribir como 3 por 3. Y lo que queremos entonces nosotros es sumar 3 veces el número 3. Entonces
Reitero, el valor máximo que llegará a tener el contador será 3 y tendremos una variable que se encargará de sumar este 3 con este 3 y luego con este 3. Esa variable será un acumulador, como bien lo dije, que primero entonces tendrá la suma de 0 más 3, entendiendo pues que la variable se inicializa en algún valor, luego 3 más 3, o sea que en algún momento esa variable por ejemplo valdrá 6, y luego esa variable la incrementaremos en 3 para que valga 9. Finalmente, cuando terminemos ese ciclo, nosotros tendremos que esa variable que estaba llevando el acumulado tendrá el resultado final de la operación, que en este caso será 9. Este ejercicio nosotros también lo podríamos aplicar, por ejemplo, para un caso como este, y igual a x por y. ¿Sí? Este es un ejemplo más simple donde yo podría decir, bueno, tengo la variable y a la variable y la tengo que sumar x veces. Entonces, en este caso, acá sería x veces. Y observen que es la misma filosofía de los ejemplos anteriores. Hola, en el presente video tutorial vamos a visualizar cómo implementar la función y igual a x al cuadrado en un programa desarrollado en lenguaje ensamblador. Para ello, lo primero que debemos tener en cuenta es que contamos con un set de instrucciones donde encontramos la instrucción load número, o sea, un literal, un valor, o cargar, por ejemplo, cuando no tiene el signo numeral, pues en este caso sería cargar una posición de memoria o el contenido más bien que encontramos en una posición de memoria, como por ejemplo las que ustedes logran visualizar en esta columna. Estamos también visualizando que existe la instrucción store, que es de almacenar. Como no tiene el numeral, damos por hecho que se almacena un valor que se encuentre en el acumulador en el registro que yo indique después de escribir la instrucción store. En ese caso, el valor que almacenaremos estará, valga la redundancia, almacenado en la posición de memoria que nosotros elijamos. Está la instrucción equal, que es básicamente una instrucción donde se compara lo que está en el registro de trabajo o acumulador con el valor contenido en una posición de memoria. Está también jump. Jump es saltar a una posición de memoria elegida. En este caso, pues hay una particularidad y es que la instrucción jump sí está acompañada de un numeral, aún cuando nosotros lo que vamos a decir es que vamos a saltar a la instrucción que se encuentra en determinada posición de memoria. Luego está halt, con pues, que es una instrucción con la que finalizamos un programa. Está add number o adicionar número, y está adicionar el valor contenido en una posición de memoria. Ya lo he repetido en ocasiones pasadas, hay un registro bien importante que es el que nos va a ayudar a entender cómo desarrollar este programa, y es el registro AC o acumulador. Como podrán observar, tengo una tabla conformada por la posición de la memoria, el valor que va tomando AC, o sea, el acumulador, y el valor que va tomando la variable. Ya vamos a mirar qué es a lo que yo hago referencia con variable. En este caso me parece propicio
insertar la instrucción. Listo. Entonces, bueno, para comenzar en forma a desarrollar este programa, lo primero que vamos a hacer es escribir el código en lenguaje C para entender bien cuáles serían entonces las instrucciones que debemos desarrollar en nuestro código o que debemos tener en cuenta para desarrollar en nuestro código y así poder implementar la función y igual a x al cuadrado. Entonces lo primero que vamos a hacer es declarar una variable entera que la vamos a denominar x. En este caso, para los fines pertinentes, pues yo voy a elegir que x vale 4. Este valor de x hace referencia a esta x de la función. Como bien hemos dicho en repetidas ocasiones, la multiplicación es una suma sucesiva de elementos, por lo que debemos contar entonces con una variable que vamos a denominar suma, pero también requerimos de una variable que se va a denominar contador, que nos va a contar el número de veces que hay que realizar la suma. Es decir, si yo voy a hacer una multiplicación, por ejemplo, de 3 por 5, significa que yo tengo que sumar el 5 3 veces o sumar 5 veces el número 3. Entonces, una de las dos variables va a ser contador y la otra variable va a ser suma. Vamos a entender este ejemplo que les acabo de mencionar con este ejercicio que vamos a desarrollar. Entonces está pues que ya declarada la variable suma. En este caso la vamos a inicializar en 0. Vamos a declarar también la variable contador. En este caso también la vamos a inicializar en 0. Tenemos pues nuestro main y dentro del main vamos a escribir while mientras contador sea menor que x, entonces que realice lo siguiente. Primero, que al valor de suma le asigne el valor de suma adicionado con lo que tenga en x. Y al valor de contador que lo incremente en 1. Muy bien. Y luego que imprima el resultado. En este caso será el valor de la multiplicación o el valor de la operación es porcentaje de coma. En este caso nuestro resultado va a ser el valor de suma. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Pues recuerden que la operación es x al cuadrado. En este caso x va a valer 4, por lo tanto el resultado esperado será 16. Corramos el código y efectivamente nos dio 16. Hagamos la prueba con otro valor, por ejemplo con 9, y miremos el resultado. Es 81. Este es un código muy sencillo en C que nos va a ayudar a entender cómo realizar la implementación de la operación x al cuadrado en lenguaje ensamblador. Nosotros inicializamos unas variables.
En este caso, tenemos que realizar el mismo ejercicio, pero ya para el lenguaje ensamblador. Como bien ustedes pueden observar acá, inicialmente comencé con 23 posiciones de memoria. Esto porque no sé cuántas posiciones de memoria voy a requerir para mi programa. Entonces, dado que en el ejercicio que habíamos realizado anteriormente, que habíamos visualizado sobre suma de números o sobre cómo realizar un contador en esta applet, pues aquí aparecen 16 posiciones, pero no sabemos cuántas posiciones se nos va a llevar este ejercicio. Por ende, hice un incremento de otras posiciones y en este caso, lo que son las variables que vamos a inicializar, las voy a incluir en en las últimas tres posiciones de memoria. Entonces, en este caso, voy a utilizar la posición 20 para almacenar la variable que yo denomino x. Voy a utilizar la posición 21 para almacenar la variable que yo denomino sum. Y vamos a utilizar 22 para almacenar la variable que yo denomino contador. Entonces, bueno, ya sabemos dónde vamos a guardar las variables, que sería pues entonces en estas tres posiciones. Y ahora sí, manos a la obra, vamos a desarrollar el programa. Como bien vimos en el video, pues tenemos que asignarle el valor, o el valor de un literal más bien, a la variable x, o, dicho en otras palabras, almacenar este literal en una posición de memoria. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es cargar el número que nosotros deseamos ingresar en la operación x al cuadrado en la posición de memoria, en este caso la 20, dado que ahí estoy almacenando la variable x. Entonces, en este caso, voy a hacer un ejercicio, por ejemplo, con el número 4. Listo. Acá nosotros debemos tener en cuenta algo, y es que una vez se ejecute esta instrucción, ¿qué pasa con el acumulador? Y básicamente, ¿cuál es la variable que se va a ver reflejada en ese acumulador? En el acumulador, el valor que queda sería 4, y la variable a la que hace referencia ese 4 es la variable x. Voy a centrar esto para que quede más organizado. Listo, muy bien. Después de esto, pues yo lo que hago es almacenar lo que tenga en el acumulador en un espacio de memoria. En este caso, voy a almacenar el número 4, que es la variable x, en la posición de memoria 20. Entonces voy a almacenar lo que tenga en el acumulador, que en este caso es el número 4, en la posición de memoria 20. En este caso, pues hay que tener en cuenta que el acumulador seguirá entonces valiendo 4, y ese valor de 4 corresponde a la variable x. Listo. Después observen lo que hicimos en C, que fue asignarle el valor de 0 a la variable sum y el valor de 0 a la variable cont. Entonces, en ese caso, lo que nosotros vamos a hacer es cargar nuevamente el número 0, por ende el acumulador se va a poner en 0, y este 0 va a hacer referencia a la variable suma. ¿Listo? Por ende, nosotros queremos guardar lo que esté en el acumulador en la posición de memoria número 21. Entonces vamos a decir, almacenemos esto en la posición número 21. El valor del acumulador seguirá entonces en 0, y ese 0 corresponde a sum. Listo. Ya tenemos la variable x, la variable sum, y ahorita nos falta contador.
En este caso recuerden que el contador también se inicializa en 0, por ende vamos a cargar el número 0. En ese caso el acumulador va a valer 0, pero ese 0 corresponde a la variable contador. Luego vamos a almacenar lo que tengamos en el acumulador, que es 0, en la posición de memoria número 22. Ahí es donde tenemos count. Entonces acá vamos a poner 22. Recuerden, el acumulador seguirá en 0 y entonces ese 0 corresponderá a la variable count. Muy bien. Entonces, después de haber almacenado las variables, observemos lo siguiente. Entramos al main y lo primero que hay es la revisión de una condición. Sería en ensamblador igual. Sería la instrucción igual. Entonces, lo que nosotros hacemos con la instrucción igual, que como pueden ver, no es de un literal, sino es igualar a un valor que nosotros tengamos en una posición de memoria, o más bien es revisar si un valor determinado es igual al valor que tengamos en una posición de memoria. Entonces acá lo que nosotros vamos a hacer es comparar. Vamos a comparar si lo que yo tenga en el acumulador que tenemos la variable contador, que observen es la que nosotros utilizamos acá. Si la variable contador es menor que la variable x. ¿Dónde tenemos nosotros a x? La tenemos en la posición 20. Entonces vamos a verificar si contador, que es lo que tenemos en el acumulador, es igual a lo que tengamos en la posición 20. Listo. Muy bien. En este caso, ¿qué va a pasar? El acumulador va a tener el mismo valor cont. Prosigamos. Después de hacer esa comparación, entonces aquí hay que pensar en algo. Si son iguales, entonces con esta instrucción se da un salto de instrucción, es decir, después de ejecutar la instrucción igual 20, no pasamos a la instrucción 7, sino que pasaríamos a la 8. Pero cuando, por ejemplo, no se cumple la condición, sí se pasa a la instrucción siguiente. Entonces, acá vamos a tener cuidado con algo, porque aquí normalmente se hace un ejercicio o una práctica que se frecuenta en compiladores de ensamblador. Y es, por ejemplo, realizar un salto. Ya vamos a mirar hacia dónde vamos a saltar. Y acá, culminar. Entonces, si se cumple la condición de que el valor que yo tenga en el acumulador es igual al de una variable almacenada en cierta posición de memoria, entonces salto a halt, y halt lo que significa es que el programa se detiene ahí y que ya las instrucciones habrán terminado. De lo contrario, si no se cumple la condición, pasamos a la siguiente instrucción, que es saltar a. O sea que ya no, cuando se ejecuta esta instrucción jump, no pasaría a la siguiente, sino al número que yo le asigne a jump. En este caso me interesa saltar a la instrucción número 9. Entonces yo pongo acá que jump salte a 9. Muy bien, salto a 9. Entonces, acá lo primero que hay que pensar es que el acumulador sigue valiendo 0, en este caso, que el valor que tiene es contador. Ya en la instrucción 9 vamos a mirar qué pasaría en el lenguaje o en nuestro programa en C y mirar entonces cómo sería su equivalencia en ensamblador. Revisemos entonces. Lo primero es que tenemos que cargar una variable.
En este caso tenemos que cargar a x, como pueden observar. Entonces vamos a cargar a la variable x. Entonces para ello vamos a cargar lo que tengamos en donde. En la posición 20, que es donde estamos almacenando las variables. Entonces en este caso vamos a cargar a 20. Cuando nosotros carguemos lo que tengamos en la posición 20, entonces el acumulador ahí mismo va a quedar con el valor que esté en esta posición. En este caso, en 20 que tenemos guardado el número 4. Bueno, aquí se me olvidó poner que x vale 4 y que inicialmente suma vale 0 y contador vale 0. Listo. Entonces, ¿qué variable quedó cargada en el acumulador? La variable x. Prosigamos. A lo que nosotros tengamos en x, o sea, en la posición 20, le tenemos que sumar, vamos a verificar, o sea, tenemos que sumar lo que tengamos en la posición de memoria que me esté almacenando la variable sum. Entonces, en este caso, vamos a adicionar lo que hay en el acumulador, que es 4, que es lo que pertenece a la variable x. Vamos a adicionarle lo que nosotros tengamos en sum. Y recuerden que en sum está en 21, por ende, vamos a adicionar lo que esté en 21. Hasta este momento, nosotros lo que tenemos es esta operación de acá. Sum más x. Muy bien. Entonces, una vez realizada esa operación, como lo que nosotros hicimos fue sumar 4 más 0, entonces vamos a obtener un 4. ¿Qué hay que hacer? Asignar este valor de esta operación, asignársela ¿a qué? A la variable sum. Entonces, lo que tengamos en el acumulador, que en este caso sería 4, que es el resultado de la suma, se la vamos a asignar a sum, pero sum está en la posición 21. Entonces acá ya nosotros podemos decir, esto vale 4, y el valor que tenemos en el acumulador es el de la suma. Muy bien. Ahora, ¿qué sigue? Revisemos el código en C, y lo que sigue es adicionarle el número 1 a lo que tengamos en contador. Entonces, en este caso, pues no tenemos que llamar ninguna posición de memoria, porque el 1 es un literal, mientras que acá es una variable. Por ende, lo que tenemos que hacer es cargar lo que tengamos en la variable contador, llamarla pues, y ahí sumarle el número 1 y posterior almacenar nuevamente este resultado. Entonces, vamos a cargar lo que tengamos en la posición 22, que es correspondiente a contador. El acumulador se me va a poner en 0. Esto hace referencia a contador. Y luego lo que nosotros vamos a hacer es adicionar el número 1. En este caso, el acumulador va a quedar convertido entonces a 1. Y este valor corresponde es a contador. Recuerden, una vez nosotros realizamos esta operación, lo que tenemos que hacer es asignarle el valor de la operación nuevamente a la variable contador. Entonces, vamos a almacenar el valor de contador en 22. Muy bien. Y en este caso, el acumulador seguirá entonces con el valor de contador. Listo. Resolvemos algo. Ya acá se ha cumplido un ciclo de esta parte del código. Y
luego lo que hay que hacer es volver a hacer la comparación. En este código nosotros ¿dónde tenemos la comparación? La comparación la tenemos en la posición de memoria número 6. Entonces acá nosotros le tenemos que decir, bueno, una vez se realice todo esto, por favor salte a la posición de memoria número 6. Y en este caso, pues el acumulador seguirá valiendo 1 y corresponderá a contador. Entonces cuando ya surta ese primer ciclo del while, pues en lenguaje C, saltamos ya en lenguaje ensamblador a la instrucción 6 para hacer una comparación entre lo que está almacenado en contador, porque recuerde que contador es la última variable que se almacenó en el acumulador o que está en el registro acumulador. Por ende, es la última que está latente para ser comparada con lo que tengamos en 20. En este caso vamos a comparar si 1 es igual a 4. Como no es igual a 4, entonces en este caso pasaríamos a la instrucción número 9. Y entonces vuelve otra vez, se carga en el registro el número 4. El número 4, que es lo que nosotros tenemos en X, y le adicionamos lo que tengamos en 21. Pero recuerden, ya 21 está convertido en ¿qué? Aquí 21 a mí se me había pasado. 21 ya estaba en 4 y contador ya estaba en 1. Es decir, inicialmente tenemos a X y le adicionamos lo que tenemos en 21, que es 4. Por ende, ya ese resultado va a valer 8. Y lo que vamos a hacer es almacenar ese resultado en la posición 21, o sea, en suma. En este caso, si ustedes le siguen haciendo el seguimiento a esto, ustedes van a ver que en 21 se va a almacenar el número 8, por ende sum ya quedó convertido en 8. Luego cargamos lo que tengamos en 22 ya tenemos es el número 1, le adicionamos un 1, por ende acá ya tenemos un 2, lo almacenamos en 22, entonces en 22 estaba en 1, pero ya tenemos en contador 2, por ende aquí vale 2 y aquí vale 2. Contador seguirá entonces en 2. Y si ustedes siguen haciendo la respectiva operación, ustedes van a ver que esto va a pasar a 12, esto va a pasar a 2 y esto va a pasar a 3. Y por último, esto va a pasar a 16, esto va a pasar a 3, este va a pasar a 4, 4, 4, y acá observen la variable contador queda valiendo 4 y saltamos a 6. Como 6, que es lo que está en contador, o más bien lo que está en el acumulador, es igual al valor de X, que es 4, entonces ¿qué pasa? Salto una instrucción y quedo en 8. Por ende, ahí ya se termina el programa. En este caso, el resultado finalmente, ¿dónde va a quedar almacenado? Va a quedar almacenado en la variable sum, que fue la que nosotros mostramos aquí, o la que imprimimos al final de nuestro código. Me faltó hacer esta operación de cambiar el valor del valor almacenado en 21. Acá quedó en 16. Sum quedó valiendo 16. Por ende, aquí esto va a valer 16. Y contador queda valiendo 4. ¿Listo? Entonces, básicamente, de esa manera, es que uno, a partir de un código en C, puede entender mucho mejor cómo hacer la implementación en lenguaje ensamblador.
Espero que les haya quedado claro. Hasta pronto.